su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ese es el que coge y toma la heredad de Dios. Pero el que quiere tomar una heredad y no vive una vida pura, transparente delante de Dios, sino que vive haciendo cosas a espaldas de pronto de la congregación, no decimos que a espaldas de Dios, porque ya leímos que todo está desnudo, ¿ante qué? Ante los ojos de Dios. Todo lo que usted y yo hagamos en secreto, así sean las 2, 3 de la mañana, así sea escondidos con las puertas cerradas, usted podrá decir, nadie me ve, pero déjeme decirle que hay uno que lo ve todo. Aún, dice la Escritura, no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes. Porque Él llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Cierto que sí? Por eso es que dice la Escritura que tú conociste mi levantarme, mi sentarme. Tú me conociste antes que mi madre o mi madre me concibiera. Cuando estaba en el vientre, dice, tú me formaste en el vientre de mi madre. Por eso dice la Escritura que Él desde antes de la fundación del mundo ya conocía, porque es que ante los ojos de Dios todo está desnudo. Y el apóstol Pablo, aunque no estaba en Creta, pero él dejó al apóstol, dejó a Tito allá para que corrigiese lo que había mal, lo que estaba mal. ¿Y qué era lo que había mal? Vamos a ver por la palabra del Señor, porque el apóstol lo dice claramente. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era la dificultad? Dice en el versículo 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ese era Tito, gloria al Señor, un hombre que tenía una fe verdadera. Amén. Y por eso, como tenía una fe verdadera, una fe pura, una fe fiel, entonces por eso Dios lo mandó a Creta. ¿Cierto que sí? Pero si él no hubiese sido fiel, si él no hubiese sido transparente, déjeme decirle que ya estaba descalificado para hacer ese trabajo. Pero el apóstol Pablo da testimonio de él. ¿Qué era lo que él tenía que hacer? Versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta. ¿Cuál es la causa? Para que corrigiese ¿qué? Lo deficiente y estableciese allí ¿qué? En cada ciudad, ancianos en cada ciudad, así como ¿qué? Como yo te mandé. El que fue como irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga sus hijos creyentes que no sean acusados de disolución ni rebeldía. Amén. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino como hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel. Entonces, sí tenemos razón cuando decimos que es necesario tener la palabra. ¿Qué dice el versículo 9? A ver, ayúdenme a leer. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido ¿qué? Enseñado, para que también pueda ¿qué? Exhortar con sana enseñanza y convencer a ¿quiénes? A los que contradicen. ¿Y por qué dice a los que contradicen? Porque habían unos hombres, había una corriente, había un movimiento de pronto en aquella ciudad, en aquella iglesia, de personas que contradecían. ¿Y por qué contradecían? Porque mire, cuando hay murmuración, cuando hay contradicción, cuando hay una dificultad, es por algo. Porque todo tiene su causa. La palabra del Señor dice que antes de la caída está ¿qué? A ver, ¿quién se acuerda del versículo? La altivez. Antes de la caída está ¿qué? La altivez. La altivez. Antes de la caída, la altivez.
La palabra de Dios dice que así como la golondrina en su volar y el gorrión en su vagar, la maldición nunca llegará sin causa. Hoy hablaba con alguien y le decía, mire, el que se pierde porque quiere. El que se aparta de Dios porque quiere. No hay, la palabra de Dios dice, nadie me podrá separar del amor de Dios. Así es. Ni hambre, ni tribulación, ni angustia, ni cosa creada, ni la muerte, ni la vida, nada. Pero hay quienes dicen, no, a mí me separó de Dios fulano, el otro y el otro. No, el que quiere seguir a Dios, aunque un ejército acampe contra él, él no temerá, sino que estará confiado porque ha confiado en Dios. ¿Cierto que sí? Amén. Pero entonces, él fue dejado ahí para corregir, y quiero que lea conmigo lo que dice el versículo 10. Porque hay aún muchos que, contumaces, habladores de qué, de vanidades y engañadores, mayormente de los que, de la circuncisión. Quiero explicarles un poco, hermanos, que cuando la Biblia habla de la circuncisión, ¿a quién se está refiriendo? A los judíos, porque los judíos eran los de la circuncisión. Los de la incircuncisión somos nosotros, que nosotros somos los gentiles, nosotros no estamos circuncidados como ese pueblo gentil, pero ellos eran los contumaces, ellos eran los que creaban las dificultades en la iglesia, en ese tiempo en la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque se habían vuelto legalistas. Porque eran personas que sabían la palabra de Dios, que la aprendían desde su niñez, pero ellos no la vivían. Ellos tenían una fe muerta. Ellos creían en el Dios Todopoderoso y hasta en el mandamiento. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ellos creían en el Dios que hacía maravillas, milagros, y que los mandamientos eran de parte de Dios. Pero ¿qué pasaba? No los ponían por obra. No vivían una vida conforme a la Escritura y se volvieron entonces enemigos, se volvieron contumaces, habladores de vanidades. Cuando la Biblia habla de vanidades, está hablando de algo que es efímero, algo que es pasajero, como las palabras. Por eso el Señor dice, este pueblo de labios me adora, pura vanidad, puras palabras, eso se las lleva el viento. Yo no quiero palabras, quiero ¿qué? Obediencia. Porque la obediencia tiene que ver con la acción. El que tiene la palabra de Dios, el que aprende la palabra de Dios, él tiene que saber que no solamente la va a aprender, que solamente la va a memorizar, sino que la va a poner por obra. ¿Cierto? Que la va a vivir. Pero en ese tiempo había hombres así. Vamos a seguir leyendo. Dice, mayormente de los que, de la circuncisión. Cuando habla mayormente quiere decir que la mayoría eran de la circuncisión, pero también habían de los gentiles que se levantaban, ¿cierto que sí? A los cuales es que, lean conmigo por favor, vayamos a Tito capítulo 1, versículo 11. No me voy a salir de ahí, vamos a meditar en la palabra del Señor, aunque cite otros versículos, pero quedémonos ahí. A los cuales es preciso que tapar la boca, porque no hacían sino hablar, que trastornan ¿qué? Casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Gloria al Señor. Uno de ellos, mire, y como trae a colación lo que dijo uno de sus profetas, uno de ellos, su propio profeta, dijo, ¿los qué? Los cretenses siempre ¿qué? Mentirosos, malas bestias, glotones y ¿qué? Ociosos. Miren cómo se había vuelto ese pueblo. Miren cómo era ese pueblo. Uno de ellos, sus propios profetas, dijo, los cretenses siempre son ¿qué? Mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Hay dos clases de ociosos, ¿no? O bueno, el ocioso, ¿cómo es el ocioso? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué es un ocioso?
Se vuelve dañino, ocioso, que no quiere hacer sino daño. Eso. El ocioso es el que no aprovecha el tiempo. Pero ¿qué dice el apóstol? Es necesario a estos tapar la boca. Mire, y lo más tremendo es que dice que los glotones y ociosos. ¿Qué les estaba diciendo yo ahora? ¿Qué hace un ocioso? Se engorda. Duerme y se levanta y le da hambre y a comer. Pero del que está con la mente ocupada y trabajando, a veces, hermano, vamos a comer, vamos porque no hemos comido y son las 3. A veces uno está trabajando y se le olvida que es la hora. Pero el ocioso está ahí. ¿Qué? ¿Ya sonó la ollita o no? Ya huele. Porque está ocioso. Y no solamente hablo del alimento. No solamente es el alimento. Porque el cuerpo, el ser humano tiene apetitos. Un hombre que está ocupado, con su mente ocupada, está trabajando, está ejercitándose en la palabra, él está venciendo la carne, está venciendo esto y no le da el apetito, hermano. Pero un hombre desocupado, una mujer desocupada, a cualquier momento le puede venir un apetito sexual y eso lo puede hacer caer. ¿No? Así dice la Biblia. ¿Qué pasó con David? Amén, amén. ¿Qué pasó con David? A ver, ¿qué me dice qué pasó con David? ¿Cuándo pecó David? Dice la escritura ya en 1 Samuel, dice que cuando era tiempo que los reyes salieran a la guerra, David se quedó en casa. El rey tenía que salir a la guerra, pero el rey se quedó en casa. Aquel que había vencido al gigante, que se levantaba temprano en su tiempo a trabajar y a cuidar las ovejas, el Espíritu de Dios estaba en él. ¿Por qué? Porque estaba ocupado. Pero ¿qué pasó cuando se quedó desocupado? Cuando era ocupado, venció al gigante. Y la palabra de Dios dice: nosotros tenemos un gigante entre nosotros. ¿Cierto que sí? Porque el apóstol dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de qué? De este cuerpo de pecado. Porque lo que no quiero hacer, lo hago. Porque hay algo en qué. ¿Dónde dijo él? En mis miembros, en mi cuerpo que se levanta. Por eso es que la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando habla del hombre, habla de la carne. Que yo puedo, hermano, no puede. A la hora, hermano, que a usted se le levante un apetito sexual o cualquier cosa en su vida y usted tiene su mente desocupada, déjeme decirle que su mente se vuela, se va por allá. Y la Biblia dice que el que mira a una mujer para desearla, ¿a qué? Adulterado en su corazón. Y el adulterio es pecado. Pero es necesario que entre nosotros ya no haya nada de eso. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice